Le doy gracias a Dios por sus vidas, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces con nuestra plenaria. Si alguien va a apuntar, si tienen sus plumas y sus libretas a la mano, sus Biblias. Me imagino que todos trajeron Biblia, ¿verdad? El día de hoy no tenemos pantallas acá arriba, fue algo que nos faltó, se nos pasó todavía poder colocar, pero sé que ustedes saben manejar la Biblia. Y si alguien no trajo Biblia, puede sentarse al lado de un cristiano, ¿ok? Y pueden compartir la palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Bueno, el motivo del Congreso, la razón del Congreso es firmes en la verdad. ¿Qué es este tema? ¿Qué es este título? ¿A qué se refiere, amados santos de Dios? Hoy en día la iglesia cristiana está sufriendo demasiado en cuanto a la doctrina y en cuanto a la enseñanza bíblica. Creo que todos sabemos que México es un país en el cual hay miles de congregaciones, hay cientos de denominaciones, tenemos solamente 25 ramas de bautistas en México. Tenemos la iglesia pentecostés, pentecostal, presbiteriana, interdenominacional, etcétera, etcétera. En mi caminar, amados santos de Dios, como cristiano, yo nací en un hogar cristiano. Dice un dicho por ahí entre los cristianos, nací en cuna cristiana, aunque la cuna era la cristiana, yo no era cristiano. Yo conocí al Señor verdaderamente a la edad de 17 años de edad, en un tiempo en el cual estaba viviendo con mucha rebeldía. Me autoproclamé ateo a esa edad, odiaba todo lo que tenía que ver con la religión, me tatué el cuerpo, hice un montón de tonterías en mi juventud, porque, amados santos de Dios, muchos de nosotros estamos viviendo una religión y no la vida en Cristo. Muchos de nosotros, cuando nos preguntas ¿a qué iglesia vas? Pues yo voy a Amistad Cristiana, yo voy a Restauración Cristiana, yo voy con el pastor Armando Alducin, yo voy con el pastor Chillo Olivares, y nos adjudicamos en un nombre denominacional la verdad. Entre cristianos estamos atacando una denominación y otra. Los pentecosteses le dicen a los bautistas: oye, hermano bautista, eres un tronco, no te mueves. El bautista le dice al pentecostés: verdad es que tú brincas mucho, hermano. Hay un montón de problemas en la doctrina, amados santos de Dios, y todo esto a causa, dice la palabra de Dios, de las enseñanzas de los hombres. Hemos tergiversado la palabra de Dios, hemos cambiado e invalidado la verdad de la palabra de Dios por nuestros preceptos, por lo que nosotros creemos que es lo que dice la palabra de Dios, y hemos dejado que sea nuestro intelecto el que gobierne la iglesia y no este libro, amados santos de Dios, que es nuestra regla de fe y de conducta como cristianos. Si hay algo que va a regir una congregación o una iglesia, llámese la denominación que sea, es este libro. Nos hemos topado a lo largo de los años iglesias donde este libro se ha dejado a un lado, y preguntamos y nos dicen: es que mi denominación se rige con los 10 mandamientos de mi denominación. Nuestro interés ahorita no es atacar ninguna iglesia, atacar ninguna denominación. Voy a hablar en general en cuanto a las iglesias. Muchas de estas iglesias están enseñando doctrinas heréticas, están enseñando mentiras, y voy a tomar 3 de las más grandes mentiras que se están enseñando hoy en la iglesia cristiana y desmentirlas a la luz de la palabra de Dios. Antes de eso, el año pasado cumplimos 500 años de la Reforma Protestante. ¿Alguien supo acerca de esto? 500 años de la Reforma, cuando Martín Lutero, amados hermanos, estaba en el tiempo en el cual la iglesia católica gobernaba todos los sectores de gobierno y religiosos. Martín Lutero lee el libro de Romanos, comienza a leer el libro de Romanos y se da cuenta que la salvación no es por obras, sino por fe. Cuando la iglesia estaba vendiendo bulas papales, indulgencias, y decían: cuando la moneda caiga al fondo de este vasito, de esta urna, inmediatamente tu alma se va para el cielo. Martín Lutero dice: oye, pero la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia. ¿Cómo puede ser posible que estemos vendiendo la salvación? Entonces Martín Lutero se enoja y comienza a proclamar 95 tesis en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Él escribe un libro precisamente acerca de esto, acerca de la cautividad que estaba viviendo el Evangelio en ese tiempo. No es de esperarse que la Iglesia Católica lo persiguió, comenzó una cacería de brujas, viajó por Francia, Alemania, Inglaterra, hasta que vino a fundar en Estados Unidos en el año 1500 y cachito
Los pilgrims, los pioneros llegaron, se hizo el Thanksgiving Day, ¿verdad? El pavo y todo lo que conocemos ahorita, pero se ha olvidado el centro de lo que fue la reforma protestante, amados santos de Dios. Precisamente protestar en contra de ¿qué? De las mentiras que se estaban proclamando en aquel tiempo. En el año 2017, amados santos de Dios, vivimos uno de los años más difíciles. Primeramente, la revolución de ideología de género se propagó por todo el mundo. Hoy, amados santos de Dios, si un chico dice que es un panda, tienes que decir que es un panda. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo se te viene encima. Ya no hay una identidad en la persona. El niño se cree niña, la niña se cree niño. Se está haciendo que incluso en los baños haya ya un dibujito con ambos sexos. Amados santos de Dios, vivimos un fuerte sacudimiento en la iglesia en cuanto a la ideología de género. Número 2, la aprobación del aborto en muchos de los estados de la República. La aprobación de los matrimonios homosexuales en varios estados de la República, las posibilidades latentes de una guerra nuclear. Cuando entró este señor Donald Trump al poder en Estados Unidos, comenzó una guerra entre Corea, entre Estados Unidos y entre Rusia por el poder bélico y nuclear. A cada rato vemos en las noticias que este señor chistosito Kim Jong, si lo conocen, ¿verdad? Este coreano a cada rato tiene el dedo en el botón de bombas nucleares, ¿verdad? Para aventar una bomba, y está la tensión en el mundo, ¿verdad? Como una olla hirviendo, amados santos de Dios. Todo está preparándose para que las profecías bíblicas comiencen a cumplirse. Una de esas cosas es la apostasía que se está viviendo en la iglesia cristiana. La apostasía que se está viviendo en el pueblo llamado, comprado por la sangre de Cristo. La naturaleza, amados santos de Dios, el año pasado rugió con todo su poder. Tuvimos cuántos terremotos aquí en México. El del 19 de septiembre que se repitió, amados santos de Dios, cuánto desastre se vio en todo esto. Entonces, la iglesia está atravesando nuevamente, amados santos de Dios, un tiempo en el cual es muy difícil predicar, pero la iglesia se tiene que levantar una vez más para proclamar el evangelio de salvación. Y creo que no hay mejor oportunidad que este año que estamos transcurriendo con todas las cosas que se están viviendo a lo largo y ancho del planeta Tierra, amados hermanos. Lo mismo que en el tiempo de Martín Lutero, con la oposición, con todo el oprobio que estaba viviendo la iglesia primitiva de igual manera, los apóstoles muriendo por el evangelio, y hoy la iglesia se ha acomodado de una manera en la cual el mundo lo ha aceptado. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Van a dialogar conmigo. Estamos en el mundo, pero no somos. Hoy la iglesia parece el mundo. Hoy la iglesia se ha acomodado a la ideología del mundo. Hoy la iglesia se ha acomodado a los pensamientos del mundo. Hoy cuando se evangeliza ya no se sacude el pensamiento de las personas, ya no se incomoda a las personas. Hoy cualquier persona, amados santos de Dios, que dice recibir a Jesús en su corazón, amados santos de Dios, lo recibe solamente por el amor. Lo único que se predica hoy en día en las iglesias es el amor de Dios, y nos hemos olvidado y hemos hecho un Dios el cual ya no es un Dios justo. Ya no es un Dios que imparte justicia, amados santos de Dios, y parte de ese amor es la justicia. Parte de ese amor, amados santos de Dios, es el carácter de Dios, que es un Dios santo. Hoy cuántos problemas, comentaba en Facebook en un debate que se tenía, me dicen, hermano, ya supo lo de David Diamond, un pseudo judío, ¿verdad?, de allá abajo de América Latina, que predicaba bien duro, bien tajante, y el año pasado descubrieron que estaba viviendo en adulterio con una persona, con una mujer de su congregación. Era una persona que decía que la salvación se podía perder y que él la cuidaba con temblor y con mucho temor. Y al final de cuentas nos dimos cuenta que estaba viviendo en adulterio con una persona de su iglesia. Así está viviendo la iglesia de hoy en día, amados santos de Dios. Iglesias donde el pastor, sin que se sepa, tiene un harem de hermanas. Hemos visto congregaciones donde el pastor tiene 5, 6, 7 amantes dentro de la iglesia. Hemos visto donde los hermanos, los sugieres están viviendo en fornicación, los jóvenes de la alabanza. Hemos visto una iglesia donde se está robando de los alfolís. Estamos viendo una iglesia que aparentemente es santa, pero que, como decía la palabra de Dios, como decía nuestro Señor Jesucristo, por dentro tienen pura inmundicia y pura porquería. Son solamente sepulcros blanqueados. Parece que está funcionando la iglesia, pero ciertamente estamos viviendo un tiempo en la que la iglesia ya no es el cuerpo de Cristo. Es solamente un edificio más, es solamente un nombre más. Y el interés de este congreso, amados santos de Dios, es despertar la conciencia de la iglesia y entender que tenemos que volver a este libro.
A la edad de 18 años yo me encuentro con un versículo, San Juan 14:6, que muchas veces había escuchado, había leído. Desde chico tuve mucho interés por leer, me encanta la lectura, me encantaba devorar libros, 2, 3 libros a la semana. Era fan de Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, el existencialismo francés. Era este señor que murió apenas, Stephen Hawking, ¿verdad? Sus ideas de que Dios no existe, etcétera, etcétera. Me encantaba todo esto, amados santos de Dios, y hoy puedo dar gracias a Dios que los ateos son nuestro plato favorito. Gracias a Dios tenemos ahora un estudio sistemático para poder presentar defensa en sus universidades, en sus preparatorias, y demostrar con este libro que la palabra de Dios tiene respuestas para este tiempo, amados santos de Dios. Es importantísimo que nuestros hijos, yo viví el tiempo en el cual viví la religiosidad, que mis líderes me decían, ¿verdad? Tienes que hacer ciertas cosas, tienes que comportarte de cierta manera, y conocí una religión y esa religión me orilló a estar en contra de Dios. No conocí la verdad de Dios, no conocí la vida. Leo San Juan 14:6 y me dice que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Empecé a recordar y dije, Friedrich Nietzsche nunca se atrevió a decir esto, Jean-Paul Sartre nunca se atrevió a decir esto, mi padrino, el señor Che Guevara, nunca se atrevió a decir esto, ninguno de los hombres iluminados y maestros se atrevió a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente una persona se atrevió a decir esto, y yo pensé dentro de mí, ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, o es un loco más. Llevo casi 10 años proclamando el mensaje de salvación, amados santos de Dios, y me he dado cuenta que verdaderamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y es todo lo que necesita la iglesia, amados santos de Dios, para poder decirle en este tiempo a las personas que hay esperanza. Hay esperanza, amados santos de Dios. La familia se está destruyendo, hay esperanza. ¿En dónde? ¿En vida nueva para el mundo? No, en Cristo. ¿Hay esperanza con Chuy Olivares? No, en Cristo hay esperanza. Y gracias a Dios que hay un remanente de una iglesia que está predicando todavía y trata de predicar la verdad de la palabra de Dios, no exaltando al hombre, sino exaltando al único que es digno de ser exaltado, la persona de Cristo Jesús. Entonces, qué difícil tiempo estamos viviendo. La pregunta es, amados santos de Dios, ¿la iglesia está preparada para presentar defensa? La iglesia está preparada. Si en este momento llegara un mormón y dijera somos dioses, estamos preparados para que con la Biblia le demostremos que no somos dioses, aunque Cristo mismo dijo, ¿no sabéis que son dioses? Si viene un testigo de Jehová, podemos demostrarle con la palabra de Dios que Dios es una Trinidad, aunque en la Biblia nunca se mencione. Si viene un ateo y te dice demuéstrame científicamente la resurrección de Cristo, tenemos las bases para poder presentar defensa, o lo único que predicamos es Dios te ama y puede restaurar tus pecados y puede restaurar tu matrimonio. Necesitamos entonces, amados santos de Dios, comenzar a conocer y entender seriamente la palabra de Dios. Esto no es un libro que solamente sacamos cada domingo, que cuando lo abres le tienes que soplar y salen las palomillas ahí, ¿verdad? Y tienes que quitar las telarañas. Este es un libro que es parte de tu diario vivir. Este libro es vida, amados hermanos. Es vida este libro. El problema es que la Biblia no se conoce, la Biblia no se estudia, la Biblia no se proclama y la Biblia no se enseña. En las iglesias no hay un estudio serio de la doctrina. En las iglesias no se conoce lo que es la regeneración, no se conoce lo que es la fe, no se conoce lo que es el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Solamente sabemos que un hombre vino a morir en la cruz, que es amor, paz, ¿verdad? Peace and love, y de ahí ya no salimos. Sabemos que cada sábado hay reunión de jóvenes, están bonitas las luces, se pone buena la brincadera, pero de ahí ya no sé qué más. Amados santos de Dios, la Biblia se tiene que conocer, la Biblia se tiene que estudiar, la Biblia se tiene que proclamar y la Biblia se tiene que enseñar. La iglesia de Cristo necesita hoy más que nunca una nueva reforma. Y creo que no les dije cómo se llamaba mi tema. Mi tema se llama América Latina necesita una reforma. La iglesia en México necesita una nueva reforma. La iglesia necesita que los pastores se vuelvan a levantar, amados santos de Dios, porque de aquí es donde está habiendo el problema en la congregación. Si desde el púlpito no se está predicando la palabra de Dios, lo que ustedes reciban, amados santos de Dios, no va a germinar, no va a crecer, no va a dar fruto. Por eso, ¿qué importancia es? Por ejemplo, mi papá, mi pastor, el pastor Waldo, el hermano Frank, que nos acompaña el día de hoy. Qué importante es que nosotros estemos predicando la verdad y la sana doctrina a la iglesia, para que esta iglesia pueda crecer en santidad y pueda dar frutos como Dios está esperando que los demos. América Latina necesita una nueva reforma. Nuestros jóvenes, más allá de un entretenimiento los sábados, necesitan conocer doctrina, necesitan conocer la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia. Miles de cristianos viven engañados por sus líderes,
con falsas doctrinas, defendiendo más el sector denominacional, defendiendo más a un predicador famoso, que porque sale el enlace, que porque hace milagros, que porque se caen, etcétera, etcétera. Yo por eso lo defiendo, y cuidado que alguien toque al ungido de Dios, porque la iglesia se le viene encima. Hoy, amados santos de Dios, se defiende más al hombre que a la misma palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos con la Biblia y les demostramos con la misma palabra que sus enseñanzas están erradas, se molestan y nos persiguen. Es de esperarse. Es de esperarse, porque eso es lo que tiene que vivir la iglesia cristiana. Una iglesia que no está viviendo persecución, algo está haciendo mal, amados hermanos. Porque la iglesia no se puede hacer conforme al mundo. Tenemos que mostrar que somos diferentes a este mundo. Hoy en día se predica un Dios humanizado, que a nadie despierta temor reverente, ni ningún asombro, pues parece ser que este Dios que se fabricó tiene solamente un atributo, y ese atributo es el amor. Y se ha invalidado su justicia, se ha invalidado que sea un Dios que se ira en contra del pecado. Es un Dios que se enoja cuando hay pecado en nuestras vidas, amados santos de Dios. Pero ese aspecto de Dios no se ha conocido. Cuando nos han invitado a predicar y nos dicen, hablen acerca de las características de Dios, les decimos, ¿están seguros que quieren que hablemos de las características de Dios? ¿Están seguros que quieren que le digamos a la iglesia que Dios es un Dios justo? ¿Están seguros que quieren que le digamos a la iglesia que Dios es un Dios que se ira en contra del pecado? Cuando prediquemos eso, más de la mitad de tu iglesia se va a ir. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha acostumbrado a un evangelio light, a un evangelio maruchan, a un evangelio rápido, y lo que necesitamos para un verdadero cambio en nuestras vidas es la palabra de verdad. Es un Dios, amados santos de Dios, que es justo. Y hoy en día se vive un evangelio y una doctrina que no molesta a nadie, no incomoda a nadie, no transforma a nadie. Y eso está muy alejado del modelo extremista de Jesús, que dijo, carga tu cruz, ¿y qué cosa? Él no le dijo, pues ay, si puedes el domingo acompáñame en la iglesia, hermano. O ay, si puedes, ¿verdad? Vente a discipular. No, hermano, es que tengo mucho trabajo. Bueno, será para la otra, hermanito, no te preocupes. Así era Jesús. Jesús les dijo, ustedes nada más vienen, ¿por qué? Ustedes les gustan los peces, les gusta el pan, pero cuando se enseña, amados santos de Dios, la mayoría de personas va a huir de las iglesias. Porque la iglesia quiere una iglesia que se adapte a sus necesidades. Yo trabajo 5 veces, 6 veces a la semana, van a decir, no puedo ir domingo, no puedo ir jueves. Pastor, mejor venga a darme una enseñanza a mi hogar para más comodidad. Hoy la iglesia no quiere, amados santos de Dios, pagar el precio de poder ser un discípulo. No de ser salvos, ese precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Pero no quiere pagar el precio de ser un discípulo. Dice Jesús, las zorras tienen guaridas, ¿verdad? Los animales tienen donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ay, no, es que ahí en esa iglesia entra mucho frío. En las sillas están como que incómodas, nos da el sol de repente, mejor vámonos a Calacuaya donde hay butacas de cine. Mejor vámonos ahí viene Marcos Witt cada mes y se pone divertido con los jóvenes. Estamos buscando, ¿qué cosa? Comodidades, y no estamos buscando el evangelio de Cristo. Qué tristes, amados santos de Dios, que la iglesia esté viviendo así. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a entrar al tema porque tenemos poco tiempo. Hechos 20, versículo 28 nos dice de esta manera. Si lo tienen, me dicen amén. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí Pablo se estaba despidiendo ya de la iglesia de Éfeso y le estaba diciendo a los dirigentes, Pastor Fran, Pastor Waldo, Isaí, cuiden el rebaño, cuiden a mis ovejas, cuiden que la palabra que se está dando es una palabra sana, amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, para sentar la base de este tema, irlo desarrollando lo más rápido posible. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice de esta manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué cosa? De la sincera fidelidad a tu pastor, dice, a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿qué cosa? A otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, ¿qué cosa? Qué tremendo, amados santos de Dios. Viene predicando a otro Jesús. No es que vengan y digan, ay, que Jesús ya nació en Cachemira.
y que anda sanando gente por allá en Toluca, ¿verdad? Y también vende chorizo de Toluca Jesús. Ya nació por segunda vez. A eso no se refiere. ¿Qué significa la palabra Jesús? En el original significa ungido. De conmigo, ungido. Ungido una vez más. Si vienen y predican otra unción, si vienen y predican otro ungido, ¿qué se está enseñando el día de hoy? Que la unción puede ser, ¿qué cosa? Transferida ¿por quién? Por los hombres. Cuando la palabra de Dios me dice que he recibido la unción, el sello del Espíritu Santo, una sola vez y para siempre. Yo me pregunto cuando dicen, oye, recibe la unción, digo, pues, ¿cuál unción? Cuando fui sellado por el Espíritu Santo ya fui ungido. Tengo la unción del Espíritu Santo dentro de mi vida y he sido sellado una vez y para siempre. Pero no es el tema todavía. Amados santos de Dios, están predicando otras unciones. Están predicando otros ungidos. Que ya se levantó que un morenito allá en Argentina y que anda tirando gente por donde quiera. Vamos, porque se pone buena la cosa. ¿Cómo que se pone buena la cosa? Sí, empieza a tirar gente y toda la gente empieza a temblar, ¿verdad? Y se pone bien bueno. Los enfermos sanas, avientan las muletas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que este es el ungido de Dios. Amados santos de Dios, ¿qué significa cristianos? Cristos, ungido. Anos, pequeños. ¿Somos pequeños? Ungidos. ¿Qué unción vas a recibir si has sido sellado por el Espíritu Santo? Se está predicando otra unción, se está predicando otro ungido. Versículo 13 y 15 de ese mismo capítulo. Porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El último punto que voy a estar desarrollando, ¿hay apóstoles hoy en día? ¿Hay profetas hoy en día? ¿Sigue habiendo este ministerio vigente dentro de la iglesia? Si dice que aquí hay apóstoles falsos, es porque hay dos caras de la moneda. Hay apóstoles verdaderos y apóstoles falsos. La pregunta es, ¿cómo los distingo? ¿Cómo sé cuándo es un falso apóstol y un verdadero apóstol? Si ahora ya la enfermedad más grande dentro de la iglesia es una apostolitis. Todos quieren ser apóstoles. Ya no basta con ser llamado pastor, como que pastor ya quedó muy bajo, ¿verdad? A mí llámame profeta, llámame apóstol, llámame el ungido de Dios, porque ya el pastor me queda un poco chiquito ese nombre, ¿verdad? Me acabo de comprar un traje Pierre Cardin, un traje polo, como que pastor no le queda. Necesito que me traigan en una camioneta Lincoln y necesito que venga con un buen traje para que sea llamado apóstol. Ciertamente todos estos son apóstoles, son ungidos de Dios. Gálatas 1, 6 al 8, amados santos de Dios. Gálatas 1, 6 al 8. Cuando tenga me dicen amén. Gálatas 1, 6 al 8 dice de esta manera: estoy maravillado, escucha, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? Vamos a ver qué es lo que se ha perturbado, amados santos de Dios, en este último tiempo. Y aquí hay muchas enseñanzas falsas, pero desarrollé las 3 enseñanzas más grandes que se están predicando al día de hoy. La primera es que se ha dejado de lado el estudio sistemático de la Biblia. Si quieres apuntarlo, se ha dejado de lado el estudio sistemático de la Biblia. Mi papá al final va a estar hablando un poco más acerca de la sola escritura. Yo voy a decirlo a grandes rasgos. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo pereció por falta de ¿qué? Sí se la saben, puros teólogos hay aquí esta mañana. Pereció por falta de conocimiento. Una vez tenía un debate con una persona y me decía, es que Santiago dice que la verdadera religión es darle de comer al hambriento, es darle cobija a la viuda, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa es la verdadera religión, amado hermano. Yo le decía, hermano, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Es que el conocimiento no lo es todo, hermano, porque acuérdense que dice Proverbios, la letra mata. ¿Y qué abusos me salen? La letra mata, por eso yo no estudio. No fui ni a la escuela y quieres que estudie en la iglesia, ¿verdad? A mí nada más dame algunos versiculitos para rellenar ahí, ¿verdad? Y ya con eso reparto algunos volantes. Amados santos de Dios, vamos a ver por qué es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, más que nunca. Dice la palabra de Dios que el conocimiento, ¿qué cosa? Aumentaría. Y lo vemos hoy en día, desde 1990 con la aparición del teléfono celular, ¿verdad? Y después salió el primer iPhone, segundo iPhone, ahorita ya va como el iPhone 10.
el iPad 1, el iPad 2, el iPad 3, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa nos sorprende ahorita? Los niños salen ya recién nacidos como mi bebé, yo creo que ya salen tomándose selfies los niños. Amados santos de Dios, hoy la tecnología y el conocimiento ha aumentado, pero no solamente para el sector secular, sino que también para el sector de la iglesia. Porque la iglesia tiene que presentar defensa según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, no lo busquen, donde dice que si alguno viene y me dice, ¿qué tienes tú? Yo tengo que dar respuesta de la luz que hay en mi vida. ¿Y cómo voy a dar esa respuesta si no conozco la palabra de Dios, si no conozco la doctrina, si no conozco lo que la palabra de Dios me dice? El Espíritu Santo me lo va a revelar. Una vez me dijo una hermana, una vez llegó un judío y me preguntó, oye, yo creo que Dios es un Dios malo porque permitió que toda mi familia muriera en el holocausto nazi, hablando de Hitler. Y no entendí esta persona, amados santos de Dios, el aspecto de que en esta vida solamente estamos transcurriendo, ¿verdad? Un lapso muy pequeño, pero que allá arriba dice la palabra de Dios que todos estaban de pie, grandes y chiquitos, puestos de pie para el juicio. Y que todo lo que hicieron estos hombres y las muertes que se vivieron van a tener su recompensa. Esta persona pensó que todo lo que se vivía aquí en la tierra era lo único que contaba. Algunos enseñan hasta que el infierno está en la tierra. Imagínate, cristianos diciendo que el infierno está en la tierra. ¿A qué grado estamos llegando, amados santos de Dios? ¿Por qué es tan importante el estudio sistemático de la Biblia, amados hermanos? Romanos 10:17, por favor, acompáñenme. Si en tu iglesia no hay un estudio sistemático, serio de la palabra de Dios, ¿por qué es tan importante? Sí, me enseñan lo que es el bautismo, me enseñan que no debo de ponerme pantalón o que debo de ponerme falda, me enseñan que no debo de maquillarme o que sí debo de maquillarme, ¿verdad? Estamos solamente por encima, esa es la punta del iceberg de lo que significa la palabra de Dios, amados hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Todos conmigo. Así que la fe es, ¿por qué? Y el oír por la palabra. Qué importante. A ver, teólogos que nos acompañan esta mañana, ¿a causa de qué viene la salvación? ¿Ah? ¿Por la qué? La salvación es por fe. ¿Y fe en quién? ¿En el Papa? ¿Fe en Guillermo Maldonado? ¿Fe en el pastor? Fe en la muerte de Cristo en la cruz. Esa acción que hizo Cristo en la cruz del Calvario, amados santos de Dios, dice que nos dio la base legal delante del Padre para poder presentarnos justos delante de Él. Así que la salvación viene por... Si tocan a tu puerta un día los que traen sombrilla, no les cierres la puerta en su cara, ábreles tantito una vez y pregúntales, ¿cómo puedo recibir la salvación según tu religión, según lo que tú enseñas? Si te dicen que tocando puertas, si te dicen que dando 10,000 al Teletón, cualquier cosa, amados santos de Dios, que por el bautismo, amados santos de Dios, dice la palabra que la salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer para añadir un gramo de salvación. La salvación es por gracia, a través de la fe. Nadie merecía ser salvo. Si tú crees que caminando 10 kilómetros de aquí a la villa vas a ser salvo, si tú crees, ¿verdad?, que dando una buena ofrenda vas a ser salvo, eso no va a aumentar ni un gramito, ni un centímetro tu salvación, porque la salvación es un regalo. Pero qué importante, si la salvación es por fe, la palabra de Dios me dice cómo viene esa fe. Romanos 10:17 una vez más. Así que la fe es por el ver, dice, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, la fe viene por... Una vez más, la fe viene por... Una vez más, la fe viene por... ¿Qué estás escuchando todos los días? Vas a tu escuela, vas a tu trabajo y viene la comadre y te dice, comadre, qué bonitas zapatillas se compró el día de hoy. Ay, hasta gritan las mujeres, ¿eh? Ay, y le hacen, qué bonitos zapatos, no que los de la Pancha, ¿verdad? Que ya están hasta sin tapa las suelas y así los trae. Parece caballo cada vez que camina. Esas son las pláticas que tú escuchas en la semana. Viene el chico y te dice, ay, que ya viste cómo se puso la Ramona. ¿Cómo se puso? Sí, está bien bonita, ¿verdad? Ay, que tus tenis Nike están bien padres. Ay, que tu reloj. Ay, que ya supiste que el fulano tal ya engañó a quién. Y que ya supiste que la niña golpeó al niño, etcétera, etcétera. Es todo lo que escuchamos en la semana. Y muchos de nosotros raquíticamente tenemos un estudio a la semana en la iglesia. ¿Por qué? Porque el trabajo no me deja, porque la escuela no me deja, porque los niños no me dejan, o porque sencillamente la Rosa de Guadalupe está mejor. El domingo vamos y todavía vamos, y para acabarla a media predicación, ¿te dormiste?
y añádele a eso que el pastor esté predicando cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Imagínate cómo está tu vida espiritual, imagínate cómo estás en cuanto a la palabra. Y si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y lo que estás escuchando es esta sarta de mentiras y de basura a la semana, imagínate cómo está tu vida. Por eso el matrimonio se está disolviendo, por eso los hijos están en rebeldía, por eso la iglesia está viviendo como está viviendo, porque la iglesia no está viviendo la palabra de Dios, porque la fe es por el oír. Y eso nos conduce al segundo punto, amados hermanos, creo que voy bastante rápido. Si la fe y la salvación viene a través de la fe más bien, y la fe viene por el oír, entonces los milagros, ¿qué? Una vez me dijo una chica muy conocida de por aquí, y nos dijo, oye, es que en mi iglesia se está enseñando que tiene que haber milagros sobrenaturales para que la gente pueda creer. Porque cuando hay milagros, la gente dice, órale, mira, sanó el paralítico, aventó las muletas y por eso comenzó a venir a la iglesia. Órale, mira, el que tenía una bola en su oreja ya no la tiene. Órale, el que tenía el juanete en el pie se le quitó. Esos son milagros y por eso viene la gente. Los milagros cambian, amados hermanos. Los milagros pueden traer a la conversión a una persona. Los milagros verdaderamente hacen que venga la persona a la salvación. Las personas, amados santos de Dios, según lo que dice la palabra de Dios, no van a ser salvas por milagros. Es más, el milagro no te va a motivar para la salvación. Aunque, amados santos de Dios, nosotros creemos en milagros. No estoy diciendo que Dios haya cesado. Hay un extremo que se llama el extremo hipercalvinista, cesacionista, que enseña que los milagros dejaron de existir. Amados hermanos, nosotros creemos que sigue habiendo milagros, pero que estos milagros no pueden cambiar nuestra vida para salvación. Los milagros nos impresionan, nos retan, pero los milagros no traen la salvación. San Juan capítulo 2. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. San Juan capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Y me esperan porque son más rápidos que yo. San Juan capítulo 2, versículo 23 y 24. Amén. Aquí está, San Juan capítulo 2, 23 y 24. Dice de esta manera, amados santos de Dios: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Di conmigo, creyeron. Viendo, ¿qué cosa? A ver, espérate tantito. Isaí, entonces estás equivocado, porque la Biblia dice que creyeron, ¿qué cosa? Viendo señales. Y muchos dicen, hermano, entonces los milagros sirven para que la gente crea. Espérate tantito. El problema de la iglesia cristiana es que estamos tomando un versículo y haciendo un cuerpo de doctrina con un versículo, excluyendo toda la demás Biblia, cuando la Biblia es un todo, amados hermanos. Dice entonces que creyeron viendo señales. Dice el versículo 24, pero Jesús mismo no, ¿qué cosa? Porque conocía. Creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía, ¿qué cosa? Su corazón. Cristo sabía, amados hermanos, el corazón de las personas. Las personas viendo un milagro se impresionaron. Hoy en día el más grande expositor acerca de lo sobrenatural ahora, del reino de Dios ahora, se llama Guillermo Maldonado. Esta persona está enseñando en muchas de las congregaciones, miles y millones de personas lo están siguiendo, creyendo que todo el evangelio se reduce a lo sobrenatural, a aventar sacos, ¿verdad? Y que la gente se caiga al suelo. Y creen que eso es el evangelio, amados santos de Dios. Si Cristo viera toda la multitud de personas que caen al suelo y que creen en milagros en este momento, amados hermanos, Él sabría, como en ese tiempo, que Él no se podía fiar de ellos. Él no podía confiar en ellos, amados santos de Dios, porque nosotros en nuestra naturaleza estamos caídos. Y un milagro no puede cambiar esa naturaleza, solamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz es lo que puede cambiar mi vida. Un milagro no puede cambiar mi actitud, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios me dice, ama a tu esposa, eso ni siquiera, ¿verdad?, de Juan Carlos Acosta de Enamorándonos te lo va a decir. Cuando hay un problema te dice, ¿verdad?, ya deja a tu esposa, ¿ya para qué la quieres? Ya 2 hijos, 3 hijos, ¿verdad? Pues ya bótala. La conociste como Barbie y ahora ya parece Barney. Así ya para qué sirve, búscate una más jovencita.
Una que sí te atienda, que te hagan los huevos estrellados como a ti te gustan, etcétera, etcétera. Eso es lo que te dice la psicología. Si no sirve, ¿verdad? Déjalo por la paz. Divórciense, búsquense a alguien que sí verdaderamente se ame. Y la Biblia nos dice, maridos, amen a su esposa. Es que no me nace amarla. Por eso no te estoy diciendo si te nace o no te nace. Te estoy diciendo, ¿qué cosa? Ámala. Un verdadero cristiano, amados santos de Dios, va a entender esto. Y aunque no le nazca, el amor es algo que se puede ir sembrando en el matrimonio. ¿Hace cuántos años como esposos los que están aquí? ¿Hace cuánto tiempo que no llegas con un detalle, una florecita con tu esposa? Es que ya tenemos 40 años de matrimonio, esas ya es para los jovencitos, ¿no? ¿No? Eso nunca acaba, amados hermanos. Cuando has llegado y hijos ya están grandes, ¿verdad? Ya se pueden cuidar solitos, el mayor cuida al menor, me voy a llevar a tu mamá, ¿verdad? Al quincho argentino, a echarnos unos buenos cortes de carne. Una chistorra argentina, una cena romántica, ¿verdad? Me la voy a llevar al cine. No, papá, que yo quiero ir contigo porque se estrenan Titanes del Pacífico. A ver, espérate, voy con tu mamá. Es tiempo de que yo vaya con tu mamá. Después los voy a llevar a ustedes. ¿Hace cuánto tiempo que no siembras amor en tu esposa? Llegas y le dices, ¿verdad? A ver, flaca, esos frijoles huelen hasta allá afuera que se te están quemando, están todos salados, ¿verdad? Yo llego del trabajo y tú ni me atiendes, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Lo que estoy haciendo para ti, ni vale la pena. Ya, ¿para qué te compro zapatos? Mira cómo está tu closet todo lleno de zapatos, dice que no tienes, etcétera, etcétera. La tratas como una olla de peltre que te regaló la abuelita, cuando la palabra de Dios dice que la trates como el vaso más frágil. ¿Y tiene vigencia eso, hermano? No, siempre así tengan 80 años, tienes que amar a tu esposa. Y qué interesante que el amar a la esposa se le mande al varón y no a la mujer. La mujer dice, sométase a su marido. Pero es que mi marido, ¿verdad? Es Juan Camaney, a todas les chifla, masca chicle y baila tango y tururú. No, yo así no me puedo someter a un hombre. Amadas hermanas, la Biblia dice, sométete a tu marido. Proverbios dice que porque el testimonio de la mujer va a traer al varón hacia el evangelio. No, yo no me voy a someter. Estamos invalidando entonces, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es que mi comadre me dijo que no, que si no funciona que lo deje. Eso es lo que dijo tu comadre, por eso vive tu comadre como vive. Va en el 4., 5., 6. matrimonio. ¿Cuándo crees? Cristianos, pastores, dice la Biblia en Tito y en Timoteo, las características del pastorado: marido de una. ¿Eso quiere decir que puedo tener 2 o cómo? No. Está diciendo que pastores que llevan ya su primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer, cuarto, quinto matrimonio, y tú vayas y le digas, pastor, ¿cómo puedo tener un buen matrimonio? Ha pasado por 5. ¿Qué crees qué consejo te va a dar este hombre? Pues déjala. Dios te perdone y te va a dar otro mejor gancito marinela. Es lo único que te va a decir. Amados santos de Dios, estamos ya dejando a un lado de ver lo que la palabra de Dios nos dice y estamos creyendo en cualquier cosa. Entonces dice, ya me extravié un poquito, San Juan 2, 23, 24, creyeron, pero Jesús no se fiaba de ellos. Creyeron, pero entre comillas. Entonces los milagros pueden hacer un cambio en la persona, ¿no? ¿Cómo podemos ver el más grande ejemplo? El pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. ¿Qué es lo que vio el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán? 10 plagas. Número 2, vieron llover maná del cielo y codornices. Número 3, vieron salir agua de las piedras. ¿Qué más grande milagro quieres? Agua de las piedras. Sus vestidos y sus zapatos nunca envejecieron en esos 40 años. Y dime cuántos entraron a Canaán. Ninguno. Y fue la generación que más milagros vio. Nada de que se caen las personas y empiezan a temblar como loquitos. Eso no. Milagros. Agua saliendo de la roca. Y ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Los milagros, amados santos de Dios, no pueden cambiar a nadie. Los milagros son usados por Dios para mostrar su poder, por supuesto, pero sabiendo que ellos no pueden cambiar a nadie, porque Él eligió la predicación. ¿Cuántas veces te discipulas a la semana? ¿A cuántos estudios vas a la semana? ¿Cuántas veces ves en YouTube una predicación de algún pastor que predique sana doctrina? Tantos que hay, dejando de lado la denominación, calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces tú estás inundándote de la palabra de Dios? Pero eso sí,
Ya Dante Gebel y Guillermo Maldonado están en TVN y en Enlace, ¿verdad? Y eso es lo único que nos está llenando al día de hoy. Amados santos de Dios, la iglesia está raquítica en el alimento. El día domingo ponía un ejemplo acerca de las casas que venden comida naturista, ¿sí las ubican? Leche de alpiste, panes integrales, ¿verdad? Algunos no la ubican porque nunca se han parado ahí, pero los que se han parado ahí sí la ubican, ¿verdad? Y hay un puesto aquí en la esquina cuando quieran tacos, unos tacos, pero bueno, los tacos de tripa, de suaderito, ¿verdad? De longanicita bien rica, etcétera, etcétera. Ya se me hizo la boca. ¿Cuántas personas se paran en la casa naturista? ¿Cuántas personas se paran diariamente en los tacos que te hacen daño? Tú eres el primero que está en la fila antes de que abran. Hasta le tocas el sabón, ya, ¿quién los va a abrir? Ya quiero mis tacos. De igual manera, hoy la iglesia está así, el alimento sano la gente no lo quiere. No quiere ser confrontada. Pero no se digan milagros y señales, comida chatarra, porque ahí sí, ¿verdad? Hasta se caen al suelo. Quiero más, me quiero embriagar de la presencia de Dios. Están dando vueltas como resortes así, pero llegan a la casa y ¿por qué no hiciste el quehacer antes de venirnos a la iglesia? Y empiezan los problemas. Un momento de éxtasis no cambia la vida. Lo que cambia la vida de la persona es la predicación fiel de la palabra. ¿Me siguen? Me dicen amén. Vamos a ver el último punto y voy a tardarme un poquito más en este. El tercer punto es una fascinación por la criatura antes que al Creador. Una fascinación por la criatura antes que al Creador. La pregunta más importante y más grande al día de hoy, sin ofender el carácter ni el pensamiento de nadie, que sea la Biblia la que nos desmienta esto, ¿existen todavía profetas y apóstoles el día de hoy? Creo que el 96-97% de iglesias tienen su apóstol o tienen su profeta de cajón. Es el que está dentro de la iglesia, ¿eh? Y aparte los que invitan de Argentina, los que invitan de Nicaragua, ¿verdad? Yo digo, ¿qué tiene que venga de Xochimilco, de donde venga, verdad? Es una persona como tú y yo. Si a mí me invitan a Argentina van a decir, ¡ay, un mexicano! ¡Ah! Y está guapo. Sí, igual invitan a alguien de por allá, no sabes si el domingo anda con sus flip-flops y sus chanclitas, ¿verdad? Y su short hasta arriba, pero el domingo como viene de Argentina y con su saquito, ha de traer la unción. Está pesado, huele a Chanel número 12. Se ve que sí ha de ser bueno, nada más porque dice que viene de Argentina. Ciertamente hay apóstoles y profetas hoy en día. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el caso particular de los apóstoles, nosotros entendemos que ya cesaron. No hay más apóstoles hoy en día. Ay, hermano, pero ¿cómo creen? Entonces todos los apóstoles que hay ahorita, mi iglesia tiene un apóstol, y ese apóstol tiene otro apóstol, y el apóstol tiene otro apóstol ahí arriba, y el apóstol de apóstoles. Hay apóstoles. Efesios 2, 20, 21, por favor. Efesios 2, 20, 21. Cuando los tengan me dicen amén. Dice, edificados, di conmigo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Cualquiera que tenga la pequeña noción de construcción sabe que el fundamento se pone una vez y para siempre. Cuando nosotros hicimos esta estructura, allá abajo pusimos como ¿cuánto de piedra, padre? Como 2 metros de piedra para poder construir esto, porque estaba horrible el terreno. Después de esos 2 metros pusimos escarpio, una cadena, y de ahí comenzamos a edificar, ¿qué cosa? Los muros. Imagínense que al día de hoy yo quisiera poner otros 2 metros de piedra arriba de esas cadenas. Usen la lógica. ¿Creen que aguantaría? Porque el fundamento se pone ¿cuántas veces? Y de ahí dice aquí la misma Biblia que se edifica la iglesia. ¿Quién es este fundamento, amados hermanos, según lo que está diciendo Efesios? Apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo en aquel tiempo se hacía que se ponía una piedra que era la primera piedra donde se montaba todo lo demás, toda la construcción. La piedra del ángulo es ¿quién? Jesucristo. Y de ahí el fundamento de la iglesia, ¿quiénes fueron? Los apóstoles y los profetas, donde los demás ministerios se están desarrollando hoy en día, el maestro, el pastor y el evangelista. Pero el apóstol y el profeta, amados santos de Dios, ya no está vigente. ¿Pero cómo? Si la semana pasada un profeta me dijo que iba a yo irme a las naciones,
Y vemos cómo vienen, ¿verdad? Y le dicen al de enfrente, Dios me está diciendo, ¿verdad? Que Dios te va a entregar un hijo dentro de 2 años y que ese hijo va a estar gordito y va a pesar 3 kilos 400 gramos y que ese hijo, y empiezan a soltar un montón de cosas. Y hemos olvidado que el profeta en el Antiguo Testamento no decía el futuro, decía la palabra que Jehová le daba. Y hoy creemos que el profeta es un adivino y vamos con el profeta y le dicen, profeta, ¿cómo me va a ir en la escuela? Falta que el profeta saque el tarot, ¿verdad? Y te empieza a decir, mira, en la escuela te va a ir así, 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 así. Pero eso sí, cáele con tu ofrenda. Y hoy vamos nosotros y soltamos el dinero a estos hombres, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Dice la palabra de Dios que entonces el fundamento es, la piedra del ángulo es Cristo, pero el fundamento es el apóstol y el profeta. Efesios 2:20 dice, amados santos de Dios, nuevamente edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 15, dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, ¿qué cosa? Maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con su astucia, ¿qué cosa? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es. Ya no me gustó esa iglesia, ¿por qué? Porque dijeron que Maldonado no es apóstol. Mejor me voy con los bautistas, mejor me voy con los pentecosteses. 3, 4, 5, 6 iglesias al año estás visitando, porque una cosa no te gusta, porque otra cosa no te gusta. Es que cantan puras canciones movidas, es que cantan puras canciones lentas, es que no hay maestras de niños, es que hay muchas maestras de niños, es que hay pocas sillas, es que hay muchas sillas. A todo le buscamos pretexto, pero lo único que importa en una iglesia, amados santos de Dios, es qué se está predicando. Cuando tú llegas a una iglesia y ves que lo que se está predicando no es la palabra de Dios, es lo único que debe hacerte de huir de una congregación. No si hay aire acondicionado, no si hay butacas de cine, si la palabra de Dios es la palabra de verdad, eso es lo que importa. Así nos pongamos abajo de un pirul a predicar, así estemos al sol, a la intemperie, si es la palabra de Dios, es el lugar donde yo debo de quedarme. Dice que algunos están engañando con astucia, amados santos de Dios. Es interesante entonces ver que cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de quienes construyeron el liderazgo de la iglesia en el futuro, los únicos requisitos, amados santos, que se dan son diáconos y ancianos. Es lo único que se levantó después, amados santos de Dios. Di conmigo, diáconos y ancianos. Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, ok. Primera de Corintios 15:8. Hoy estoy hablando muy rápido. Me van a poner mi estrellita, ¿eh? Primera de Corintios 15, versículo 8. Lo tenemos, me dicen amén. Ok, dice de esta manera 15:8. Y al último de todos, como un abortivo me apareció. ¿A quién? A mí, a Pablo. Pablo se está autodenominando el último de los apóstoles. Una vez un vivo me dijo, es que aquí está hablando del orden en que Cristo se les apareció. No, porque si no en el original hubiera dicho, y en último lugar se me apareció a mí. Pero dice al último de todos. ¿Cuáles todos? De todos los apóstoles. El último apóstol de Jesucristo fue, ¿quién? Es el único, amados santos de Dios, en el único caso que hemos visto un reemplazo de un apóstol, ocurrió en Hechos capítulo 1, acompáñenme. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Lo tienen, me dicen amén. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí estamos viendo la sucesión de Matías. ¿Por quién? ¿Quién fue el que se colgó y se desparramó?
Oye, pero entonces aquí hubo un cambio. No, espérate tantito. Judas nunca fue un apóstol. La misma Biblia lo llama como un infiltrado, como el hijo de perdición, para poder darnos un ejemplo, amados santos de Dios, que dentro de la iglesia también hay lobos, también hay mazacuatas y también hay coralillos. Dentro de la iglesia tenemos a muchos de los más grandes enemigos del evangelio. Muchos de entre nosotros vamos a ser los que vamos a estorbar al mismo evangelio, amados santos de Dios. Y fue la única ocasión en que se permitió, amados hermanos, que hubiera un reemplazo. Aquí entra Matías, amados hermanos. Nuevamente dice, es necesario pues que de entre estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. La pregunta que les hacía hace rato, ¿cómo diferencio un verdadero apóstol de un falso apóstol? Apunta a esto, es importantísimo, hermano. ¿Cómo te vas a dar cuenta un apóstol o un verdadero profeta de un falso apóstol? Aquí te están diciendo las claves. Número 1, ¿cuál es la primera característica de un verdadero apóstol? Que haya estado junto a los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre ellos. Ya la tienen difíciles los apóstoles de hoy en día, porque ni uno de ellos estuvo con ¿quién? De entrada, amados hermanos. Después, comenzando desde el bautismo de Juan, ¿desde dónde tuvieron que comenzar? Hasta el día en que entre nosotros fue recibido, uno sea testigo con nosotros ¿de qué? Cuando tu apóstol venga y te diga, soy el apóstol de apóstoles de Huicholes, pregúntale, ¿usted ya vio a Cristo resucitado? Si se fumó 2 de mota antes, te va a decir que sí lo vio. Y hasta andaba dando vueltas arriba de la iglesia. Pero es imposible que alguien de nosotros haya visto a Cristo resucitado, amados hermanos. Solamente los apóstoles fueron los únicos que pudieron ver la ascensión de Cristo. Y el único que no encajaba con todas las características era ¿quién? El apóstol Pablo. Por eso él en todas sus cartas tenía que defender ¿qué cosa? Su apostolado. A todas las iglesias les decía, yo soy apóstol de Jesucristo. Apóstol porque Cristo me hizo apóstol. ¿De quién recibió la doctrina? De Cristo. ¿De quién recibió la revelación? De Cristo. ¿Quién vio a Cristo resucitado sino Pablo, que pudo ir hasta el tercer cielo? Y que aún así, amados santos de Dios, dice que cuando bajó no se le permitió decir nada de lo que vio allá arriba. Qué tremendo, amados santos de Dios, que hoy en día cualquiera diga, ¿verdad? Yo acabo de ver a Cristo, yo acabo de ver 5 ángeles que estaban parados aquí dando vueltas, ¿verdad? Ahí estaba un arcángel, ahí estaba un serafín, un dragón dio vueltas acá arriba en la lona, ¿verdad? Y yo sentí el fuego del Espíritu Santo. Yo le decía a los chavos en ese tiempo, yo aunque sea un potrillo quería ver. Ya de perdiz. Amados santos de Dios, cuentos, mentiras. Y hoy la iglesia está creyendo esto. ¿En qué iglesia estás? Te aseguro que el 95% de las iglesias tienen un apóstol y un profeta. De entrada ya estamos mal en la enseñanza. América Latina necesita una nueva reforma. América Latina necesita despertar a la verdad. Nuestro interés es que ustedes, saliendo de este lugar, vayan a sus iglesias. Y no en orgullo, en arrogancia. Es que ustedes predican mentira. Analicen lo que dice la palabra de Dios. No sean piedra de tropiezo. Salgan silenciosos de esas iglesias y busquen un lugar donde se predique la sana doctrina. Busquen un lugar donde se predique la verdad de la palabra de Dios. Mi intención es motivarlos para que Tecámac, Ecatepec, Zumpango, Teotihuacán despierte a la verdad. Pongámonos de pie.